Vamos a la palabra Isaías capítulo 43, versículos 1 al 7. Diga conmigo propósito. No se escuchó, diga propósito. ¿Qué significa esto? Propósito, esta palabra. Todos nosotros tenemos un propósito. De hecho, cada vez que un creador hace algo con un propósito. Nada es hecho al azar. O sea, por ejemplo, el alfarero, cuando hace una vasija, esta vasija tiene un propósito. O sea, el alfarero no hace vasijas que no sirvan para nada, sino que realmente siempre las hace para que tengan algún propósito en particular. De hecho, cualquiera que crea algo siempre lo hace con un propósito, ¿sí? Por ejemplo, aquel que pinta un cuadro lo hace con un propósito. ¿Cuál? El que el día de mañana ese cuadro adorne alguna pared en algún lugar. O sea, él no hace el cuadro para dejarlo ahí guardado, sino que lo hace para que otros aprecien el arte, ¿sí? Cuando alguien compone una canción, también la hace con un propósito, que otros puedan escuchar y disfrutar la música, o en el caso de la música cristiana, para conectarnos con el Señor y podamos adorarle. ¿Me sigue? O sea, cada cosa que hacemos tiene un propósito. De hecho, cuando usted hace comida, tiene un propósito, que es llenar la guatita. O sea, siempre todo lo que hacemos tiene un propósito. O sea, si todo lo creado tiene un propósito, ¿nosotros lo tenemos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros también fuimos creados. Fuimos creados por Dios. Y por lo tanto también tenemos un propósito en Él. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cuál es tu propósito? Y ante esa pregunta es que a veces nos quedamos un poco marcando ocupados. Porque el saber realmente cuál es mi propósito es en definitiva lo que debiese moverme a poder ser un cristiano que realmente pueda cumplir la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es tu propósito? Entonces como que quedamos pensando, diciendo realmente cuál será mi propósito. ¿O no? ¿Le pasa a usted? Yo creo que sí, porque cuando hice la pregunta, la mayoría me quedó mirando con cara de, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Como que algo nos hace que quedemos ahí pensando, como no sabiendo realmente qué responder de buena primera. Porque si yo le pregunto, ¿cuál es tu propósito? No hay como una respuesta inmediata, algo pasa ahí. Y por eso la palabra de hoy que vamos a leer. Amén. Dice entonces así, ahora dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas. ¿Qué dice? No temas. Importante eso. No temas, porque yo te redimí. ¿Qué quiere decir redimí? Nosotros usamos mucho esa palabra como cristianos, ¿cierto? Usted cuando canta y cuando habla dice, yo fui redimido por Cristo. Fuimos redimidos. ¿Qué es redención? ¿Qué? No, no es limpiados. ¿Qué es la palabra redención? Redimir, ¿qué es lo que es? No. No. Ah. ¿Cómo? La palabra redimir es pagar el precio por algo. Cuando nosotros fuimos redimidos es porque Dios pagó un precio por ti y por mí. Nosotros teníamos una deuda. ¿Se acuerda que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y por tanto como la paga del pecado es la muerte, lo que nosotros debíamos pagar es con la muerte? O sea, había una condena sobre nosotros. Pero Dios, porque nos amó tanto, entonces Dios mandó a su Hijo unigénito, ¿para qué?
para que todo aquel que en él queda no se pierda, más tenga vida eterna. Pero en palabras sencillas, ¿qué sería? Mandó a su Hijo para que pagase el precio por nosotros. Y entonces Él nos redimió. ¿Qué quiere decir? Él pagó el precio que tú debías pagar. Estás redimido. ¿Me entienden? O sea, la palabra redención quiere decir que realmente nosotros fuimos comprados por precio. Alguien pagó el precio por nosotros. ¿Sí? Seguimos aprendiendo, ¿viste? ¿Viste? ¿Y qué pasó? Dijimos, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¡Wow! Yo no sé si usted logra dimensionar eso, pero el Señor dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¡Wow! O sea, yo creo que eso me da un wow. ¿Por qué? Porque realmente el Señor nos muestra su amor diciendo, yo pagué el precio por ti, te di un nombre nuevo. Amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, o nuevamente, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Notó lo último que leímos? ¿Qué dice? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. ¿Qué dice? Para gloria mía los he creado. ¿Qué hay detrás de eso? Muy bien, propósito. O sea, el propósito de Dios cuando nos creó fue para que fuéramos parte de su gloria. Dice Él, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¡Wow! O sea, tú no fuiste creado por el azar. No es que un día alguien calculó mal y por lo tanto tu mamá quedó embarazada y viniste. Porque hay muchos niños de repente que nacen escuchando en sus hogares que en realidad no los querían, que fueron un azar del destino. Hay gente que tiene en su vida una carga diciendo, yo nunca debí haber estado aquí, porque en realidad ni mis papás me querían. ¿Me sigue? Pero en realidad no es así, porque la Biblia dice que todos nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Y si fuimos creados para su gloria, entonces no somos fruto del azar, sino que nosotros somos fruto del plan de Dios para la humanidad. Cada uno de ustedes fue creado por un plan de Dios para que nosotros pudiésemos hacer algo en esta tierra. ¿Me sigue? Entonces, si Dios dijo que nosotros fuimos creados para su gloria, quiere decir que nosotros somos portadores de esa gloria. Lo creyeron como tres nomás. Entonces la Biblia dice que nosotros somos portadores de esa gloria. Y si somos portadores de esa gloria, entonces quiere decir que el Señor nos dio un propósito también adicional. Fuimos creados para su gloria. Pero una vez que nosotros fuimos creados para su gloria, Dios nos dio a cada uno un propósito individual. ¿Sí?
Por ejemplo, primero, la Biblia dice, id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuese bautizado, este será salvo. ¿Qué hay detrás de esto? Un mandamiento. Y un mandamiento de Dios para nosotros es un propósito dado a nuestra vida. O sea, te estoy mencionando un propósito que Dios le dio a tu vida. ¿Sí? Ahora, ¿estás tú realmente llevando a cabo ese propósito que Dios te dio? Ahí es donde empieza entonces el cuestionamiento hacia nosotros mismos. ¿Realmente estamos haciendo el propósito que Dios nos dio? ¿Realmente estamos trabajando en él? ¿Me sigue? O sea, venir a la iglesia tiene un propósito también. Yo he enseñado en otras oportunidades, y lo repetiré ahora, que la iglesia debe también cumplir con 3 propósitos. ¿Sí? ¿Con cuántos? 3 propósitos. ¿Cuáles son los 3 propósitos principales de la iglesia? ¿Alguien se acuerda? No. A ver, yo acabo de mencionar uno cuando dije ir por el mundo. Entonces, el primer propósito de la iglesia es predicar. Ese es el primer propósito de la iglesia, predicar el Evangelio. ¿Sí? Ya. Ahora, como iglesia, ¿estás predicando el Evangelio? Ese es el primer propósito. Segundo propósito, ¿cuál es? No. ¿Cuál? Ya lo dijimos, es el primero. Cuando predicamos, evangelizamos, estamos dentro de eso mismo. Segundo propósito es la formación. La iglesia tiene un propósito, el segundo que es la formación. O sea, el poder formar a un cristiano, equiparlo para que él después pueda salir fuera y también anunciar el Evangelio y también pueda enseñar a otros. O sea, tenemos, primer propósito de la iglesia es evangelizar. Segundo propósito es enseñar. Y el tercer propósito de la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál? No, alguien lo dijo por ahí. ¿Cuál? Adorar, lo dijo el Marcos, ¿quién dijo? Adorar. El tercer propósito de la iglesia es adorar. O sea, nosotros fuimos también creados para adorar a Dios Padre, para adorar al Hijo, para adorar al Espíritu Santo. Cuando nosotros como iglesia levantamos las manos y cantamos, lo que estamos haciendo es cumplir con un propósito que Dios nos dio, que era que nosotros pudiésemos ser el motivo de la adoración, que nosotros adoráramos. La Biblia dice que cuando nosotros adoramos, su presencia desciende sobre la iglesia. Cuando nosotros adoramos, la gloria de Dios desciende sobre su casa. ¿Me sigue? Entonces, pero sin embargo, de estos 3 propósitos, cuando Jesús venga por su iglesia, solamente uno va a quedar: adorar. Cuando Jesús venga por su iglesia y se la lleve, la rapte, ya no evangelizaremos más, ya no formaremos más, pero sí adoraremos por la eternidad. Entonces, en definitiva, nosotros vemos un propósito también de Dios ahí. ¿Cuál es? Que nosotros como iglesia cumplamos también con estas 3 cosas, pero aprende a adorar de todo tu corazón, porque eso es lo que vas a hacer eternamente y para siempre. Pastores que no sé cantar, no importa. Cuando el Señor venga por su iglesia, seremos glorificados en el aire, transformados. Tendremos cuerpos glorificados, eso dice la Biblia. Entonces, si van a ser cuerpos glorificados, quiere decir que son cuerpos perfectos. ¿Cómo? Perfectos. Esa llanta que siempre te molestó ya no estará más. Glorificados. ¿O no? Porque vamos a ser glorificados. Yo creo que hasta los chicos van a ser más altos porque va a ser un cuerpo glorificado, ¿no?
Entonces, hasta el que no tiene pelo va a tener pelo. Tenía esperanza, hermano. Entonces, cuando somos glorificados por Dios, lo que ocurre, cuando somos glorificados por Dios en el arrebatamiento, lo que ocurre es que nosotros también recibimos un cuerpo glorificado, perfecto. Entonces, incluso el que no cantaba nada va a cantar. El que cantaba solamente en la que sea, también va a cantar y lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque va a tener un cuerpo glorificado. O sea, cuando estemos delante del Señor, vamos a poder hacerlo bien. Amén. Hay muchos aquí también que aún tienen esperanza. Dios, el que está a tu lado, aún tienes esperanza. ¿Se fija? Entonces, cuando yo esté cantando acá arriba y de repente salga un gallito, usted diga, no importa, Señor, lo perdono, tiene esperanza. Pero esta palabra tiene una connotación aún mayor. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver precisamente con la futura gloria de Sión. Y aunque está enfocada en quienes somos nosotros, quiero que usted entienda esto. Dios tiene un propósito con su iglesia. La iglesia también es una creación de Dios y por lo tanto tiene un propósito. ¿Qué es la iglesia? Nosotros, exactamente. La iglesia somos nosotros. La palabra iglesia viene del griego, eclesia, que quiere decir la reunión de los santos. Entonces, cuando nosotros hablamos de iglesia, estamos hablando de la reunión de los santos. Entonces, no es la reunión de la familia Santos, no, la reunión de todos nosotros. Dejarlo claro, Dios. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, entonces eso es iglesia. Amén. Entonces la iglesia tiene también propósitos, mencionamos 3, pero ahora dentro de lo que es la iglesia, esta palabra tiene algo hermoso. Cuando está hablando de la restauración futura de Sión, está diciendo que del oriente vendrán sus hijos, del occidente también, del norte y del sur, de los confines de la tierra, vendrán entonces los que han de ser salvos. ¿Ustedes dicen amén? Le digo algo. Cuando Dios tiene un propósito, no importa dónde tú te quieras esconder, Dios te va a ir a buscar ahí y te va a traer. ¿Sí? No importa dónde tú quieras esconderte, Dios va a llegar donde tú estés y te va a traer. Entonces tú vas a decir, no, pues si yo vine porque me invitaron, si ni me tincaba la iglesia, me dijeron que hasta el pastor era fome, pero sin embargo viniste igual. Y fue porque en definitiva había algo que Dios estaba provocando en tu vida. Dios estaba moviendo tu espíritu. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de juicio y de falta. O sea, tú no vendrías a la iglesia si el Espíritu Santo no estuviese allí instándote a que debes venir. ¿Me sigue? O sea, no viniste porque te trajeron, viniste porque el Espíritu Santo te habló. ¿Me sigue? Entonces alguien va a decir, no, pastor, si a mí en serio me trajeron. No, te digo que no fue así. El Espíritu Santo te convenció. ¿Me sigue? Entonces, si el Espíritu Santo te convence de estas cosas, es porque Él también te ama. Y Él busca entonces que el propósito en su vida, en tu vida, se cumpla. ¿Me sigue? Una pregunta. ¿Cuántas personas hay hoy en día en la tierra? ¿Lo sabe? Más o menos. No exacto, más o menos. No se puede saber porque en todo momento, en cada segundo nacen y nacen gente y se muere gente. Entonces, el número exacto no se puede, pero se tiene un aproximado. Que es téngate cortito. Eso era hace como 20 años atrás. ¿Cuánto?
¿Cuánto dijeron? Hay 8.000 millones. Hoy en día, más o menos, 8.000 millones de personas, más o menos. Ahora, 8.000 millones. No sé si usted alcanza a dimensionar ese número, pero cuando nosotros hablamos solamente de lo que hay en este país, en Chile, bueno, aquí es más difícil saber porque los censos no le pegan a ninguna, pero bueno. Pero sin embargo se estima más o menos como 16 millones, 7 millones por aquí en Chile, más o menos. Ahora, si nosotros eso lo llevamos a lo que es la población mundial, no es nada, o sea, 17 millones incluso, redondeando hasta 20 millones de personas frente a 8.000 millones, somos un pedacito digamos, de todo lo que es la población del mundo. Pero, ¿sabías tú que Dios tiene un plan para ti dentro de esos 8.000 millones de personas? ¿Cómo es posible? Entre 8.000 millones de personas, Dios tiene un plan conmigo. Sí, Dios tiene un plan contigo. Y esto no se trata de si eres muy pequeño o si eres muy anciano o si aún te falta mucho por vivir o no, sino que pasa porque Dios te llamó con un plan y con un propósito. Cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías era un adolescente. Jeremías tenía como 12, 13 años cuando Dios lo llama. Y él, incluso cuando recibe el llamado, le dice: Señor, yo soy solo un niño, ¿qué quieres que yo diga? Y le dice: no digas que soy un niño, porque yo te he llamado para que tú levantes reinos, derribes reinos, para que tú plantes, arranques y un montón de cosas más. O sea, en definitiva, para Dios la edad no es un problema, porque para Dios, cuando Él llama a alguien, lo llama con un propósito específico y Él lo capacita, lo faculta, lo envía. Entonces, no es un problema que sea muy joven. Y alguien va a decir: oye, pero es que yo ya estoy bastante avanzado en edad, tampoco podría hacer nada. No, te digo que no. Porque incluso cuando Jesús fue presentado, el sacerdote que lo presentó ya estaba ciego prácticamente, estaba muy avanzado en edad y de hecho estaba a punto de morir. Ya estaba en el fin de su vida. Pero ¿sabes qué? Dios le había dicho: tú no vas a morir hasta cuando tú no hayas presentado en el templo al Mesías. Había un plan de Dios para ese hombre. Vivió toda su vida, no sé, 80, 90 años, pero él sabía que había un propósito en Dios para él. Él debía presentar delante de Dios al Mesías. Y él anhelaba cumplir el propósito de Dios. Y cuando el niño vino al templo para ser presentado, le fue revelado. Y él se gozó porque el propósito de su vida se había cumplido. Él estaba presentando al Mesías delante de Dios. ¡Wow! Él se gozó por poder cumplir con el propósito de Dios. Hay gente que ni aquí presenta a los hijos, pero ya es otra cosa. Entonces Dios tiene un plan. ¿Cuál es el tuyo? ¿Dios te ha hablado? ¿Te dijo cuál era tu plan? ¿Lo sabes? ¿O aún esperas? Te digo algo, la iglesia está puesta en la tierra para salvar personas. Que personas que hoy día se están perdiendo sean salvas. Entonces, la pregunta es: ¿qué estoy haciendo yo para que eso se cumpla en mi vida? ¿Estoy realmente buscando el ganar a otro, el expandir el Evangelio? Que otros conozcan que el Señor es el Salvador de sus vidas. ¿Sabes qué? Dentro de este país hay más o menos como un 17% de evangélicos. ¿Cuánto? 17%. Redondemos de nuevo. 20% de evangélicos en Chile.
Si nos vamos a 20 millones de personas, nuevamente, quiere decir que hay en Chile más o menos como 4 millones de evangélicos. ¿Cuánto? 4 millones, más o menos. Ahora quiere decir que aún falta por alcanzar como 16 millones más. O sea, cuando tú dices, no tengo a quién hablar acerca del Señor, tengo noticia, hay 16 millones más a los cuales puedes hablar. Pero pastores, que no conozco a nadie. ¿Y tú crees que cuando se sale a evangelizar tú tienes que conocer a la gente primero? Cuando tú dispones tu corazón, basta que tú le digas, Señor, preséntame la oportunidad para hablar acerca de ti. Y vas a ir quizás en la micro, en el metro, caminando en la calle, sentado en un restaurante, donde sea, va a haber una persona angustiada que necesita del Señor. ¿Tienes que conocerlo? No, tienes que estar dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos a hablar del Señor? ¿De verdad? ¿Estás dispuesto? Entonces, si estamos dispuestos y hasta aquí no lo hemos hecho, es porque no estamos tan dispuestos. O sea, tenemos como un discurso aprendido, pero no lo ejecutamos. ¿A cuántas personas le hablaste del Señor la última semana? Si la respuesta es 0, es porque realmente es un discurso aprendido, pero no es realmente la voluntad de Dios ejecutándose en tu vida. ¿Me sigue? Y alguien dirá, hoy el pastor que amaneció pesado hoy día. No, ¿sabes qué? La intención detrás de este mensaje es que te puedas dar cuenta que hay una promesa que dice que el Señor va a traer del norte, del sur, del este, del oeste, personas desde los confines de la tierra para que crean, que sean parte de su pueblo. ¿Sabes que aquí tenemos gente no solamente de Chile, sino que también tenemos gente de afuera? O sea, ustedes fueron traídos desde afuera para congregarse con nosotros, cumplir un propósito. Entonces, si llegaron desde el exterior a ser parte de Piedra Viva, quiere decir que Dios te trajo de los confines de la tierra para que tú puedas servir en esta iglesia. ¿Me sigue? Entonces ahora siéntete importante, po. Dios te movió de tu país y te trajo hasta aquí para cumplir un propósito. Entonces ahora digo, wow, Dios me trajo. Pero si Dios te trajo, entonces ahora falta la otra parte. Practícalo, llévalo a la práctica. Haz aquello para lo cual Dios te llamó. Amén. ¿Se anima? No, mejor me voy. ¿Se anima? Con convicción ahora. ¿Se anima? Ah, ahí están. Muy bien. Nosotros debemos ser los primeros que debemos entender esto. ¿Sabes qué? A lo mejor tú puedes decir, es que no sé cómo hablarle a otro del Señor. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Cuando tú has de hablar a otro acerca del Señor, no te preocupes por lo que has de decir, porque el Espíritu mismo te dará en ese momento palabra para que tú puedas entregar. O sea, no es que tengas que tener un discurso aprendido, como aquellos que de repente van por las casas diciendo, le traigo la atalaya. No. Hay un discurso aprendido detrás de eso. Pero ¿sabes qué? Cuando tú entregas la palabra del Señor, no debe haber un discurso aprendido, sino que debe estar la disposición de oír la voz del Espíritu Santo que llenará tu boca para poder hablar acerca de Él. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo sabe exactamente la necesidad de que está al frente tuyo. ¿Sabes tú que en la iglesia de repente está lleno, pero entregamos una palabra de que al frente y cuando uno baja, las personas dicen, el Señor me habló, pastor. El Señor me habló. Y el Señor me habló y me habló y me habló. Y uno dice, bueno, el mismo mensaje, pero a todos le habló diferente. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te habla. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos, pero que en definitiva te habla y te convence de lo que tú necesitas escuchar, es el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Yo de repente he visto que
hay personas que el Señor les ha hablado algo que es pero impresionantemente distinto a lo que estaba hablando de aquí arriba, pero Dios le habló. Y le dicen, pastor, Dios me habló tal cosa. Y yo de repente pienso, digo, ¿en qué momento dije eso? Porque no se trata de lo que yo pueda decir, se trata de lo que el Espíritu Santo te pueda hablar. Porque ¿sabes qué? Cuando tú escuchas la palabra es viva. Y como es viva, entonces la palabra transforma tu interior. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Lo que nos está diciendo la palabra es que Él nos llamó porque fuimos a sus ojos de gran estima. Eso lo leímos. ¿Te das cuenta lo que es que el Señor te diga, yo te llamé porque fuiste a mis ojos de gran estima? No sé si se entiende eso. Pero cuando yo tengo un Dios que creó todas las cosas y que todas las cosas están contenidas en Él, que tiene todo el poder, que está en todo lugar, que es un Dios que en definitiva nadie podría describir con palabras, un Dios que formó todo y aún a los 8.000 millones de personas que hay en la tierra también la formó Él, pero sin embargo Él te dice, yo te llamé porque fuiste a mis ojos preciado, fuiste a mis ojos admirado, fuiste a mis ojos alguien que yo decidí amar. ¿Me sigues? Entonces, tú no estás aquí por una casualidad del destino, tú estás aquí porque Dios decidió amarte. No es que tú hayas dicho, yo voy a buscar del Señor, no, sino que la Biblia dice que realmente Él nos amó primero, que Él a nosotros nos escogió aún desde el vientre de nuestra madre. Antes que nosotros naciéramos, Él ya nos dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, si nosotros entendemos que detrás de esto hay un propósito grande de Dios, entonces nosotros debiésemos entender que tenemos mucho por hacer. Yo no sé si alguien está entendiendo esto. ¿Sí? Porque ¿sabes qué? Hoy en día, mientras nosotros estamos hablando aquí acerca de la palabra de Dios, hay miles de personas que mueren por segundo. Miles. En el mundo hay miles de personas que mueren cada segundo. Y de hecho, así como otros nacen, también hay otros que mueren. Entonces, ¿cuántos de esos que están muriendo mueren sin Cristo? Te aseguro que muchos. Y ahí es donde está el plan de Dios para la iglesia, para que eso no ocurra, sino que nosotros podamos llevar el mensaje para que otras personas sean salvas. ¿Me sigue? ¿Sabe? Yo, si hay algo que motiva al que te hable esto, yo estaba preparando un mensaje que tenía que ver con Semana Santa. De hecho, el jueves yo dije, cuando estaba aquí arriba, dije, el domingo les voy a hablar acerca de esto. No sé si se acuerdan que le dije que quería hablar el significado de la Semana Santa, de dónde venía esto. Pero sin embargo, cuando estaba en eso, sentí que el Señor me decía, no, no es eso, hay que hablar de esto otro. Y le estoy hablando de esto porque más allá del motivo de la Semana Santa, que nosotros estamos conmemorando en este tiempo, está el tema de aquel que realmente murió por nosotros y nos dio el propósito. ¿Sabes qué? Esta fecha es la fecha más importante para el cristianismo. Más importante. ¿Sabía eso? ¿No sabía? Esta es la fecha más importante para el cristianismo. Más. ¿Alguien puede decir, en la Navidad? No, esta es la fecha más importante para el cristianismo. ¿Alguien puede decirme por qué es la fecha más importante? ¿Por qué? Dilo fuerte. La Pascua es una
fecha, una festividad judía, que recuerda ¿qué cosa? La salida del pueblo de Israel desde Egipto. Eso es la Pascua, de cuando ellos pintaron con sangre los dinteles de las puertas, comieron hierbas amargas, comieron pan sin levadura y comieron el cabrito sacrificado. Pero eso era una imagen de lo que había de venir, porque lo que había de venir era el Cristo crucificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en esta fecha, ¿nosotros qué recordamos? La resurrección de Cristo. Y eso es lo realmente importante. Jesús podría haber nacido, pero si no resucitaba, no tenía importancia. Jesús podría haber ido a una cruz, pero si no resucitaba, no tenía importancia. Jesús podría haber sido azotado, pero si no resucitaba, no tenía importancia. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él resucita, la Biblia dice que nosotros resucitamos juntamente con Él. Entonces, Él pasa a ser el primero de muchos. Él era llamado el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa? El único Hijo de Dios. ¿Quién era? Jesús. Y Él estaba con Dios desde el principio. Pero sin embargo, cuando Él fue a la cruz y murió y se levantó de entre los muertos, la Biblia dice que Él se transformó en el primogénito de muchos. ¿Qué quiere decir? El primero de muchos. ¿Por qué? Porque dejó de ser el unigénito hijo para convertirse en el primer hijo de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, tú, yo, todos nosotros nos convertiríamos en hijos de Dios. Y por lo tanto, si nosotros también somos hijos, ya no es el único, sino que nosotros somos hijos juntamente con Él. Y si somos hijos juntamente con Él, entonces nosotros debiésemos estar diciendo, wow, aleluya, porque hoy día soy hijo. Hay personas que muchas veces se avergüenzan de invitar a otro a una iglesia o a su iglesia. Porque como que le entra el bichito de decir, ¿pero qué le voy a decir para invitarlo? Es como que si la otra persona a la que yo le voy a invitar va a decir, no, a una iglesia, ¿y para qué? Es como si yo lo voy a invitar y me va a decir, a una iglesia, ¿cómo invitáis a eso? Es como que de alguna forma nos predisponemos a que si le vamos a invitar a alguien, ese alguien va a decir, no necesito de la iglesia. ¿Le pasa, no? Porque humanamente vemos las cosas. Una pregunta, ¿por qué tú estás aquí en la iglesia? ¿Acaso tú eres menos inteligente que los que no están? Te aseguro que tú eres mucho más inteligente. Porque tú estás realmente aquí, en este lugar, porque entiendes que aquí es donde tú vienes para salvación. Y tú pasas de muerte a vida. No, tú vienes hasta aquí porque tú entiendes de que el Señor te está preparando para la eternidad. O sea, todo el sufrimiento de esta tierra un día pasará, pero la gloria que viene será eterna. Y por lo tanto yo vengo aquí porque soy brillante, porque soy inteligente, porque he entendido realmente que Cristo murió por mí, y si Él murió por mí, yo lo acepto en mi corazón. Entonces yo también voy a estar con Él por la eternidad. ¿Me sigue? Entonces, ¿no será eso realmente una muestra de inteligencia total? Y alguien va a decir, pero pastor, es que nosotros somos espirituales. Por supuesto que sí, pero la Biblia dice que debemos renovar el espíritu en nuestra mente. O sea, que nos dice que debemos ser gente inteligente. ¿Me sigue? Renovar el espíritu de tu mente quiere decir que tú sacas tu antigua manera de pensar y tienes una nueva. Renuevas el espíritu de tu mente. Entonces, pero ¿sabes qué? Renovar el espíritu de nuestra mente quiere decir que nosotros ya no creemos en las cosas vanas del mundo, sino que creemos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. En la iglesia hay gente que son profesionales, gente que son técnicos, gente que son maestros en lo que hacen,
Y a lo mejor hay gente que tampoco no tiene nada. Pero ¿sabes qué? Todos tienen algo en común. Dios los llamó con un propósito. Y ninguno es más importante que el otro. Ni yo como pastor soy más importante que tú. Sino que todos nosotros fuimos llamados para un propósito eterno. ¿Me sigue? Pero, ¿por qué te digo esto? Porque no importa cuál sea el nivel educacional que tú tengas, eso no te hace diferente. Estás cumpliendo quizá una función diferente en esta tierra. Tuviste la oportunidad quizás de ir un día a la universidad, pero eso no te hace mejor que otro. Solamente te da una función distinta. Hoy día en esta tierra puedes ser un médico, pero el día de mañana vas a ser un adorador en el cielo. Hoy día puedes ser un maestro de la construcción, pero el día de mañana vas a ser un adorador en el cielo. Hoy puedes ser un ingeniero en esta tierra, pero el día de mañana serás un adorador en el cielo. O sea, no importa qué tanto te creas en esta tierra, el día de mañana, si tú has creído en el Señor, vas a hacer lo mismo que tu hermano. No sé si logramos entender esto. No importa que tú pienses que eres mejor que otro. La Biblia dice que si yo realmente quiero ser más importante en el reino de los cielos, debo transformarme en el servidor de mi hermano. Entonces no importa en definitiva que tanto puedas creerte. No importa eso. Lo que importa es lo que el Señor está viendo en ti. ¿Me sigue? Yo soy ingeniero, aparte de pastor, ingeniero informático. Pero eso no me hace mejor que nadie. De hecho, yo a mis compañeros, a la gente que trabaja conmigo, yo soy, para los que no saben, yo soy director de un área informática, tengo 4 departamentos a cargo mío. Trabaja mucha gente conmigo. Pero sin embargo, nosotros tenemos un ambiente familiar también donde trabajamos. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser diferente afuera de cómo soy aquí. Y aquí soy paternal y somos familia. Donde trabajo también sigo siendo paternal y seguimos siendo familia. ¿Por qué? Porque he entendido que realmente lo importante no es el título que tú lleves sobre ti. Lo importante realmente es que un día el Señor tuvo misericordia de mí. Y Él me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y eso es lo importante. ¿Me sigue? Entonces, ¿sabes qué? No creas que tú eres menos que alguien para hablar del Evangelio. Nunca pienses eso. Nunca. Porque tu palabra que sale de tu boca, cuando tú estás inspirado por el Espíritu Santo, aunque tú tengas el nivel social más bajo sobre la tierra, tú eres capaz de, con tus palabras, convencer a un médico, a un arquitecto, a un ingeniero, da lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque no son tus palabras, es el Espíritu Santo hablando a través de ti. Nunca te avergüences de aquello que el Señor te mandó a hacer, porque ¿sabes qué dice la Biblia? Si nosotros nos avergonzamos del Señor aquí en la tierra, Él se avergonzará un día cuando nosotros lleguemos delante de su presencia. Si nosotros nos avergonzamos de hablar acerca del Señor, un día cuando lleguemos delante del trono de Dios, nosotros vamos a llegar ahí y le vamos a decir, Señor, yo te serví en la iglesia, y Él te va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque si tú te avergüenzas del Señor, Él un día se avergonzará de ti. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en consideración? Si el Señor te llamó, créete el cuento. Créete realmente el cuento. Debes realmente entender que si tú fuiste llamado como un hijo de Dios, eres una persona única en la tierra. Tu propósito es único y Dios te llamó para que tú lo puedas cumplir. A la Anita el Señor la llamó hace poquito a que se integrara en el equipo de las tías de los niños. ¿Cierto, Anita? Ni lo pensaste, yo creo. Pero Dios te está usando. ¿Por qué? Porque decidiste disponer tu corazón para el Señor. Entonces cada uno de ustedes tiene un propósito. El tema está en entender que Dios a su tiempo lo cumplirá. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a decirle, Señor, heme aquí. Envíame a mí, yo iré. ¿Cuántos pueden decir eso? Heme aquí, Señor.
envíame a mí. Cuando Dios llama a Isaías, esto a mí me causa un poquito como de, no sé, como que me divierte un poco, porque cuando Dios llama a Isaías, es como que Dios está un poco jugando con él, y a mí eso me causa como un poco de risa, porque Dios cuando llama a Elías, Él como que habla en tercera persona y dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Elías está ahí mismo, perdón, Isaías está ahí mismo, pero sin embargo Él está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías como que está ahí como el burrito de Shrek ahí. Ay, pregúntame, como que Él está ahí de alguna forma motivadísimo, pero Dios está ahí diciendo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Es como que le pone, ¿te fijas? Es como que Él está como de alguna forma haciendo que Isaías vuelva su corazón a Él. Y Isaías está así, pero con todo el corazón dispuesto, diciéndole, Señor, heme aquí, envíame a mí. Él se consideraba un hombre impuro, de labios impuros, de un pueblo impuro. Él se consideraba que no era digno de nada. Pero sin embargo, cuando Dios dice, ¿a quién enviaremos? Dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, ¿sabes qué? Muchas veces el enemigo te pone en la cabeza que tú no eres digno de nada. Muchas veces el enemigo te habla para decirte a tu edad, o para decirte en esa condición, o para decirte realmente con el pasado que tienes de verdad, really. Pero sin embargo, si el Señor te llamó, es porque Él tenía un propósito para ti. No te mires en menos. No eres tú el que le da dignidad a tu llamado. No. No eres tú el que le da dignidad a tu llamado. Es el Señor. Dios no te llamó porque fueses el mejor. Dios no te llamó porque fueses la mejor. Dios te llamó simplemente porque te amó primero. Y la dignidad te la da el Señor cuando Él te llama y te ama. Entonces, no es por tu fuerza, no es por tus dones, no es por tus talentos, no es por la posición social que hayas tenido, no. Dios te llama simplemente porque te amó primero. Y a pesar de todas las metidas de pata que hayas tenido, no sé si eso se entiende en todas las naciones, pero yo creo que sí. Igual Él decidió amarte. ¿Sabía usted que a nosotros nos ven en Canadá, en Venezuela, nos ven en cosas en Argentina, en Perú? ¿Sabía eso? ¿No? Sí, nos ven en varios lugares a través de las transmisiones en vivo y nos hablan por interno y todo eso. Pero a lo que voy es a decirle, por eso trato de repente no decir cosas que no se entiendan, a pesar de que yo me entiendo poco, pero bueno, es lo que hay. Pero el tema es que si Dios te llamó, no te llamó por la calidad de persona que eras. No es que haya dicho, oh, me encontré una joya, lo voy a llamar. No, no es eso. Sino que la Biblia, ¿sabe lo que dice? Dice que de lo vil y despreciado del mundo, Él nos tomó. Chanfle, eso es como bajarnos todo el ego de inmediato. De lo vil y despreciado del mundo, Él nos llamó y nos hizo sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Sí? ¿Los demás no? ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Porque ser hijo de Dios no sucede simplemente porque naciste. ¿Sabía eso? No todo el que nace es hijo de Dios. No. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Cristo se produce la filiación, o sea,
somos hechos hijos cuando nosotros recibimos a Cristo. No basta con nacer para ser hijo de Dios. Yo he escuchado un montón de gente que dice, si todos somos hijos de Dios, no importa lo que hagamos, amor es amor. No, no es así. No es así. La Biblia dice claramente que solo aquellos que reciben a Cristo como su Salvador, solo aquellos que confiesan el nombre de Cristo, esos son llamados hijos de Dios. Todos los demás son creación de Dios, pero los que aceptan a Cristo en su corazón, esos son llamados hijos de Dios. ¿Es diferente o no? ¿Qué me dice? ¿Es diferente? Sí, de hecho, hay gente que dice, yo sirvo a Dios a mi manera. ¿Has escuchado eso alguna vez? Hay gente que dice, no, si yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Eso es como creer en el auto, pero no en la rueda, hermano. No se puede. Porque de hecho, ¿por qué conocemos a Dios? Porque nos fue revelado a través de su palabra. O sea, si no existe la palabra de Dios, tampoco existe Dios. ¿Me existe? ¿Me siguen eso? Entonces, en definitiva, la Biblia dice que aquel que cree en Dios debe creer primero que le hay, que existe. Entonces, si tú realmente estás aquí, es porque hay un plan de Dios en tu vida. ¿Qué es, hija? ¿Hay que cumplir el plan o no? ¿Qué dice, hija? Así es. Entonces, debemos dejar de ser meros participantes de una iglesia y transformarnos en gente que realmente esté comprometida con la obra de Dios. Eso marca la diferencia. Quizás tú al principio, cuando tú te quieras comprometer, todo te va a venir en contra. Quizás tú te vas a querer comprometer y a lo mejor ni siquiera te van a pescar ni en bajada. Pero ¿sabes qué? Con quien tú debes comprometerte es con el Señor. Porque cuando tú te comprometes con Él, entonces Dios empieza a obrar en tu vida y en tu corazón para que tú alcances el propósito por el cual fuiste llamado. Algo es seguro, no fuiste llamado para estar sentado en una silla, reunión tras reunión, culto tras culto. No. Tu propósito no es ese. Noticias. No. Tu propósito no es ese. Hay algo más. Entonces, ¿quieres que Dios cumpla ese propósito en tu vida? No, ninguno. Nos vemos entonces en la próxima reunión. ¿Quieres que Dios cumpla ese propósito en tu vida? Entonces debes comprometerte con el Señor a hacerlo bien. ¿Me sigue? ¿Qué dice, hermano? Porque cuando nosotros realmente nos comprometemos con el Señor, entonces Él empieza a hacer una obra diferente. No venimos por venir, sino que venimos porque Dios me llamó con un plan detrás. Quizás no lo entiendes, pero hay un plan de Dios para ti. Quizás no lo entienden usted como una pareja joven, pero hay un plan de Dios para ustedes. Usted piensa que el día que el Señor nos llamó a mi esposa y a mí, ¿sabíamos que un día íbamos a estar haciendo esto aquí? No, no lo sabíamos. Pero sin embargo Dios tenía un plan. Entonces quizás ustedes hoy día son jóvenes y no entienden el plan de Dios, pero te aseguro una cosa, Dios te llama siempre con un propósito y quizá el día de mañana ustedes van a estar como nosotros dirigiendo una iglesia, aunque hoy día a lo mejor no se sientan capaces de ninguna forma, pero sin embargo Dios capacita. ¿Van a entender? ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios en su vida? Pónganse en pie, por favor.
¿Se acuerda lo que decía el 7? Decía, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, para gloria mía. Pero ¿sabes qué? Yo quiero un poquito más atrás que tú escuches esto. El 5 dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. Pero sigue, dice, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. O sea, la Biblia está diciendo que Él va a traer y va a sumar a los que han de ser parte de esta generación. ¿Sabes qué? Hay muchos que hoy día están llegando a esta congregación y no entienden su propósito aún, pero Dios se los va a ir mostrando, porque tú no estás aquí por casualidad. ¿Sabes? La Biblia lo que está diciendo acá, diré al norte, da acá. Hoy día del norte están viniendo de Perú, de Venezuela, de Argentina, no sé, y están aquí. Quizás cuando estabas más pequeño o más pequeña, nunca pensaste en estar en una iglesia en Chile. Nunca pensaste estar en una iglesia donde un pastor te estuviese hablando estas cosas. Aquí en Chile, imagínate, en Chile. Si con la bronca que le tienen a los chilenos. Y resultó un pastor chileno. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no hay distintas naciones. Hay una sola gran nación. Y ese es el pueblo de Dios. La Israel espiritual, donde todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Y otros van a llegar del sur, del este y del oeste. Pero vamos a formar algo grande. Porque Dios así lo dijo. Y Él lo hará. Amén. ¿Tú dices amén? Vamos a cantar al Señor, ¿sí?